En esta sección, analizaremos los bucles for y while, las cuales son unas de las instrucciones más importantes en todos los lenguajes de programación. Estas estructuras nos permiten repetir un código múltiples veces, ya sea mientras se cumple una condición en el caso del while o un número definido de veces en el caso del for. En LabVIEW, las estructuras de programación son herramientas que permiten repetir bloques de código, ejecutar un código condicionalmente o ejecutar un código en orden específico. Estas estructuras se encuentran en la paleta de funciones, en la sección Structures. Una de las instrucciones comúnmente usadas es el ciclo while. Esta instrucción es utilizada para ejecutar un código hasta que se cumpla la condición en la terminal condicional. En el caso del ciclo while en LabVIEW, la terminal condicional es revisada hasta después de haberse ejecutado el código. Por lo anterior, el ciclo while se ejecuta al menos una vez. La terminal de iteración nos indica cuántas veces se ha ejecutado el ciclo, pero es importante mencionar que el conteo comenzará desde el 0. La terminal condicional tiene dos opciones de configuración. Por default, al crear un ciclo while, aparece en formato de tener si es verdadero. Si se desea cambiar esta opción, se puede dar clic derecho en la terminal condicional y cambiarla a continuar si es verdadero. Si analizamos el ciclo while a través de un flujo de datos, podemos confirmar que de inicio se tiene que ejecutar el código. Después de esta primera ejecución, se revisa la condición, determinándose si se debe repetir el código o se termina la ejecución de la estructura. Es por esto que siempre se debe recordar que esta estructura se ejecuta al menos una vez, aunque la condición de salida se cumpla inmediatamente. Siempre que se necesite determinar la cantidad de veces que se ejecutará un ciclo while con alguna relación lógica entre la iteración y la condición, se debe de contemplar que el conteo de la iteración comienza desde 0. En este ejemplo se muestra un contador, de 1 a 10. Cuando el contador sea igual a 10, encenderá un LED y el ciclo while concluirá. Para que este conteo inicie en 1, se debe visualizar que a la salida de la iteración se conectó una función de incremento, esto debido a que el conteo empieza desde 0. Para contestar esta pregunta de ejemplo, se debe analizar que la terminal de iteración en un bucle while y un bucle for siempre empieza a contar desde 0. En otras palabras, devuelve 0 en la primera iteración, 1 en la segunda iteración, etc. Por lo anterior, si el bucle while está configurado para parar, cuando la salida por el terminal iteration sea mayor o igual que 50, sabemos que el terminal iteration debe tener una salida de al menos 50, lo que sucederá después de 51 iteraciones. Es por esto que la respuesta correcta es la que encontramos en el inciso A. En esta pregunta observamos que el bucle while tiene un valor booleano false cableado a su terminal condicional, y dicha terminal está configurada para pararse si es true. Analizando esto, queda claro que no hay una condición que provoque el paro del bucle while. Por lo tanto, en este caso, el bucle while podría ejecutarse indefinidamente y el BI deberá ser abortado, por lo que la respuesta correcta es la mostrada en el inciso C. Otra estructura fundamental en LabVIEW es la estructura for. En este caso, el bucle está diseñado para ejecutarse un conjunto de veces definido. En la terminal de conteo, se le indica al bucle cuántas veces se debe de ejecutar. Notemos que si se conecta 0 o un número negativo, el bucle no se ejecutará. Así como el ciclo while, el ciclo for tiene una terminal de iteración que indica cuántas veces se ha ejecutado. Y así como en el ciclo while, el conteo en esta terminal comenzará desde 0. En la estructura for, es posible agregar una terminal condicional. Para incluirla, se debe dar clic derecho en el borde y seleccionar la opción terminal condicional. Cuando se agrega esta terminal, se habilita la posibilidad de abortar la ejecución al cumplirse esta condición.
Si se analiza el diagrama de flujo del ciclo for, podemos observar que de inicio se obtiene el valor conectado en la terminal. Después de esta acción, se compara con el valor de la iteración. Dependiendo de esta comparación, se determinará si se ejecuta el código y se realiza un incremento, o si termina el ciclo. Es necesario puntualizar que en el caso del for, esta estructura sí se puede ejecutar 0 veces. En esta pregunta de ejemplo, se cuestiona por la terminal que controla las ejecuciones del ciclo for. Como lo vimos en la diapositiva anterior, la respuesta correcta es el inciso D. Recordando lo estudiado en diapositivas anteriores, la terminal count indica cuántas veces se ejecutará el bucle for. Y la terminal iteration devuelve el número de iteraciones que han ocurrido menos 1. Por lo cual, en esta pregunta de ejemplo, la respuesta correcta es la presentada en el inciso C. Aunque ambos bucles presentan una terminal de iteración que muestra cuántas veces se ha ejecutado el bucle, una de las grandes diferencias es que el ciclo while se tiene que ejecutar al menos una vez, y el ciclo for sí tiene la capacidad de ejecutarse 0 veces. Al entrar o salir datos del ciclo for y while, se generan unos recuadros en los bordes llamados túneles. Estos son identificados como túneles de entrada al ingresar datos a la estructura y túneles de salida al liberarlos. El color representativo de los túneles depende del tipo de dato que estén manejando. El flujo de datos en LabVIEW no permite que se ejecuten las estructuras hasta que todos los datos estén presentes en los túneles de entrada. De no ser así, el bucle permanecerá invernado y sin ejecutar. En el caso de los túneles de salida, se pueden generar diferentes tipos de funcionamiento. Los dos más importantes es el llamado last value, el cual solo entrega el último dato que haya sido recibido por el nodo, y el indexing, con el cual se obtendrán todos los datos que hayan entrado en el túnel durante la ejecución del bucle, siendo agregados a un arreglo a liberar al finalizar la ejecución de la estructura. La autoindexación es una característica que permite a los bucles interactuar con arreglos, por lo cual, en un nodo autoindexado, se acumulan los datos a entregar al final de su ejecución. Por lo anterior, en esta pregunta de ejemplo, las respuestas correctas son las mostradas en el inciso A y D. Los ciclos for y while tienen la posibilidad de manejar datos utilizando registros de desplazamiento llamados shift registers. La función de estos registros es transferir datos de una iteración a la siguiente. Para crear estos shift registers, el usuario tiene que dar clic derecho en el borde de la estructura ya sea while o for y seleccionar Add Shift Register. En esta diapositiva, se ejemplifica el funcionamiento de los shift registers. En este caso el ciclo for se ejecutará 3 veces, por la conexión que se realizó en la entrada n. El primer dato que va a salir del shift register es el inicializado con el número 2. Este dato se eleva al cuadrado entrando el número 4 a la terminal del shift register del lado derecho. Los datos que entran en la terminal derecha de los shift registers serán transportados a la terminal izquierda en la siguiente iteración. Por lo anterior, en la siguiente iteración saldrá un 4, y elevándose al cuadrado proporcionará un 16 a la terminal izquierda. En la tercera iteración, el 16 se elevará al cuadrado, terminando la ejecución con un 256, que es el dato que se entregará al indicador. Como resumen, los shift registers son agregados cuando es necesario conocer los valores de los datos de iteraciones anteriores del bucle. Los shift registers deben ser inicializados debido a que necesitan tener un dato inicial. En esta diapositiva podemos observar que si se otorga un valor a los shift registers, en cada ejecución presentará una salida repetitiva. Por otro lado, se puede evitar la inicialización
pero en estos casos, la primera vez que se ejecuten los ciclos, se inicializarán con un valor por default, siendo para este ejemplo un 0. En las siguientes ejecuciones, el shift registers guardará el dato de la ejecución anterior. Los valores predeterminados varían según el tipo de datos. En el caso de numeric es 0, para booleanos es false, y para strings, se entregará un empty strings. En esta pregunta de ejemplo, el bucle for se ejecutará 5 veces, empezando con el valor 1. Recordemos que en este caso, la operación realizará una multiplicación del valor de la iteración previa por 2. Por lo tanto, el valor en el indicador después de 5 iteraciones es equivalente a 32, por lo que la respuesta correcta es la presentada en el inciso C. En este caso, se solicitan los valores resultantes de la ejecución de un ciclo while y un ciclo for, usando shifts register. Es importante analizar de inicio que el ciclo for se ejecutará una vez, y el ciclo while realizará 2 ejecuciones. Gracias a la inicialización de los shifts registers con 0, podemos garantizar que las salidas correctas son for loop sum igual a 1, iteración igual a 0, y while loop sum igual a 2. Por lo anterior, la respuesta correcta es la mostrada en el inciso C. En esta pregunta, es necesario ser muy observador para notar el array vacío que está cableado al bucle for, utilizando un túnel de autoindexado. Esto causa que el bucle for itere una vez por cada elemento del array, que en este caso, es 0, iterando 0 veces. Sin embargo, el valor 5 está entrando en el registro de desplazamiento, antes de la ejecución del bucle, y como el bucle itera 0 veces, el mismo valor de 5 se presenta a la salida del registro de desplazamiento. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C. Si se desean obtener aún más datos pasados, es posible cambiar el tamaño de la terminal izquierda del registro de desplazamiento, para guardar múltiples valores anteriores. Es importante mencionar que es recomendable inicializar cada una de las terminales, para evitar que en la primera ejecución se presenten los valores por default. Dado que este registro de desplazamiento no está inicializado, el cambio en el registro adjunto al indicador D no tendrá un valor después de 3 iteraciones. Si este BI no se hubiera ejecutado previamente, el registro de desplazamiento tendría valores por default. Pero al no mencionar cuántas veces se ha ejecutado, la respuesta correcta es que el valor es desconocido. Por lo contrario, en este ejemplo es diferente. Aquí se solicita un dato en el indicador D, después de 4 iteraciones, el valor más antiguo, si será presentado en el registro de desplazamiento adjunto al indicador D. Por lo anterior, la respuesta correcta es la presentada en el inciso B. Los registros de desplazamiento apilados presentan los valores escritos en múltiples iteraciones previas. El nodo superior corresponde a la iteración más reciente. Mirando el fragmento de código de esta pregunta de ejemplo, se pone de manifiesto que los 4 valores más recientes son medidos, promediados y mostrados. Existen otras formas de visualizar los shift registers. En este caso se puede observar un nodo de retroalimentación, el cual funciona como un registro de desplazamiento. En este caso, puede establecer un valor inicial, conectando datos en el terminal en el lado izquierdo del lazo. Un nodo de retroalimentación actúa exactamente igual que un shift register o registro de desplazamiento. La terminal del lado izquierdo establece un valor inicial para el nodo de retroalimentación que se utiliza durante la primera iteración del bucle.
Debido a esta inicialización, el número que se sumará al valor aleatorio será de 5. La función de los nodos de retroalimentación, o feedback nodes, es muy similar a los registros de desplazamiento. En este fragmento de código, el nodo de retroalimentación es inicializado con un valor de 4. Y debido a la constante conectada al bucle, el ciclo while iterará una vez, y el valor de 4 será añadido al valor almacenado en el nodo de retroalimentación, dando un resultado de 8. Si te gustó o te sirvió esta información, por favor regálanos un like, suscríbete y activa la campana.